¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos, bienvenidas a la Red de Narradoras México en este espacio que se llama Entre Contadas. Les damos la bienvenida y les voy a leer un poco, solo un poco, de nuestro invitado del día de hoy. Él es Antonio Ayala, biólogo, narrador oral e ilusionista. Estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y al mismo tiempo se sumergió en las artes escénicas. En el 2019 fue ganador de la beca de creadores escénicos del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Actualmente forma parte del equipo de fomento a la lectura y divulgación de la ciencia en el Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, un gusto tenerte por acá en este espacio de Entre Contadas. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Antonio, ¿cómo llegaste al mundo de la narración oral? Platícanos, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue ese encuentro con los cuentos? ¿Qué te llamó la atención? ¿Llegaste porque te enteraste cómo? ¿De qué forma llegaste? Bueno, pues yo estaba en la facultad, estaba estudiando biología todavía y me acuerdo que vivo más o menos cerca de Tlatelolco y yo tomaba clases de inglés ahí bueno, ahí tenía el museo una sección de clases de inglés por parte de la UNAM y ahí estaba tomando cursos y dentro de los folletos que tenía el museo, pues estaban el folleto de las actividades de la UBA, que yo no lo conocía, pero bueno, agarré un folleto y ahí decía, bueno, había varias actividades y entre todas la que me llamó la atención fue la de el gozo de contar cuentos y me llamó muchísimo la atención y en ese momento me emocioné mucho, quise tomar el taller, pero por una u otra razón no lo tomé ese semestre, pero se me quedó la idea de tomarlo porque fíjate que siempre me habían gustado los cuentos y que me contaran cuentos y creo que las historias en muchos formatos, ¿no? Una historia bien contada siempre es algo que se disfruta y dije, bueno, a ver, yo quiero poder contar un cuento, ¿no? Y entonces esperé a que volviera a salir la convocatoria un semestre después, ya me metí a la UBA, fue en el ciclo 11. Ya no me acuerdo exactamente hace cuánto tiempo fue, pero ya van como 5 o 6 años de ese entonces y pues el taller de cuentos superó mis expectativas por completo. La maestra que imparte ese taller, bueno, es Marcela Romero. Sí, con Marce, ahí estuvimos. Creo que ya estuve una Mm, generación antes que tú. Este, porque yo estaba, creo que cursando el segundo cuando andabas por ahí en el primer nivel. ¿Encuentras alguna relación de tu gusto por los cuentos, por escucharlos o por contarlos que tenga relación con tu niñez? mm, Mis papás, los dos, estudiaron filosofía y siempre fueron de tener muchos libros. Sin embargo, yo no recuerdo que me contaran muchos cuentos. Quien recuerdo que me contaba historias, un poco sí eran mis abuelos, pero no lo convencional de que te agarran un libro y te cuentan, ¿no? O sea, me contaban cosas de cuando eran niños, cosas de mi abuelo, por ejemplo, él era de Michoacán y me contaba anécdotas de su vida, ¿no? Y luego así medio de realismo mágico, porque es así como de que, ay, ¿a poco sí pasó eso, ¿no? Y
y sobre todo, por ejemplo, quien sí llegué a ver de niño contar cuentos fue a Mario Iván Martínez, me gustaba mucho, este, pero bueno, él lo hace totalmente diferente a como lo hacemos nosotros, ¿no? Es más bien como teatral, como como una puesta en escena, ¿no? Y pero bueno, sí me gustaban las historias de niño, sobre todo las de terror, me encantaban de niño, y creo que es algo que me sigue gustando mucho. Las historias de terror son de mis historias favoritas. Justo ahí vamos, entonces ahí seguimos en esa pregunta, ¿qué tipo de historias te gusta contar? Pues me gustan mucho las de miedo. Eh, el primer cuento que preparé fue un cuento de vampiros. Pero bueno, también por mi carrera, de biología, como que yo vi a la narración como una herramienta muy poderosa para poder comunicar y sensibilizar a la gente sobre ciertos temas que a mí me preocupan, ¿no? Que es sobre todo el cuidado del, este, del ambiente, el cuidado de los seres vivos y y, y la mayoría de los cuentos se dividen como entre historias de terror, que solo es un gusto porque así me han gustado desde siempre. Esta parte de concientizar, ¿no? Sobre los seres vivos. Y otros de los cuentos que tengo son de ciencia en general, porque bueno, me gusta mucho la ciencia. Terminé siendo biólogo, pero cuando era niño yo ya sabía que quería estudiar alguna ciencia. No sabía si iba a ser física o matemáticas, una ingeniería o algo así, pero yo estaba seguro que iba a estudiar una ciencia. Entonces, eso es algo que no me ha dejado de gustar y, por ejemplo, tengo muchas historias sobre astronomía, porque me gustan mucho saber de planetas, estrellas y todo eso. ¿Y qué relación nos platicas del ilusionismo con los cuentos? Fíjate que ha sido, yo empecé antes con la magia, o sea, creo que mi primer acercamiento a las artes escénicas fue con el ilusionismo y es un arte, eh, yo no creo que sea una rama del teatro, igual que la narración, o sea, siento que son como parte de las artes escénicas en general. Y lo que tienen en común la narración y el ilusionismo es esta parte en la que no está tan formalizado todo, o sea, no es como, no hay una licenciatura en ilusionismo tampoco, ¿no? Como así hay licenciaturas en teatro. Es un poco más como que, un poco más como callejero, ¿no? Y también el ilusionismo es muy antiguo, o sea, las primeras, este, prestidigitadores de los que se tiene registro son de papiros de Egipto, ¿no? Y quién sabe, bueno, eso es el registro, pero seguramente antes ya existían. Entonces, me parece que sí se relaciona con la narración en el sentido de que pertenece a este mismo grupo de artes escénicas que son como más callejeras, como que no se han formalizado tanto, sin embargo, también tiene su trabajo, su técnica que se puede pulir y que se puede hacer de una manera muy, muy profesional y que deja de ser como un hobby, porque a lo mejor así empecé con la magia, como un hobby, como un pasatiempo, y deja de ser una afición y se convierte en algo más importante cada vez, cada vez, cada vez. Yo la verdad no sentí el momento en el que el ilusionismo se volvió tan importante en mi vida, pero pasó algo muy similar con la narración. Y si me trato de poner a pensar en las relaciones que tiene todo esto,
em, puedo pensar que antes el ilusionismo eh, incluso se usaba con fines como rituales, incluso como congregar a la gente, y hacer algún efecto mágico y entonces sí sorprender, pero también tenía una carga incluso religiosa, ceremonial y todo esto. Con el tiempo, la gente que sabía hacer cosas que los demás no se podían explicar, este, pues se volvieron este, alquimistas, ¿no? Por ejemplo. Y con el tiempo, esta gente que sabía de brebajes y hechizos y que se combinaba con lo esotérico también, entonces se convirtieron en científicos, ¿no? Entonces, yo creo que como que sí tiene relación todo esto, en ese sentido, ¿no? Que bueno, y la parte del ilusionismo, pues ahora ya es algo que es completamente lúdico, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, es algo completamente lúdico. ¿Qué, a qué edad empezaste con esto del ilusionismo, de la magia? Empecé como a los 18 años. Mm. Ujú. Bueno, de niño, ya sabes, algunos juguetitos así que Trucos ahí. tienen algún jugué. truco así, fácil de hacer, o como ilusiones ópticas, ¿no? Me acuerdo mucho de niño que hay unas figuritas que están así como curvas y Ujú, que tienen el mismo tamaño, pero tú los acomodas uno detrás de otro y parece que el de acá es más grande que el de acá y así. O el de ujú, una bailarina, que está una bailarina de un lado y otra de aquí, y parece que una es más pequeñita que otra, pero en ujú, realidad son del mismo tamaño. ujú. Me acuerdo mucho de ese tipo de, este, de ilusiones ópticas de niño, pero bueno, o sea, a lo mejor me aprendí un truco y ya, y después se me pasó esa. Y ya cuando tenía 18, allá en CEU había carpas con talleres los viernes que se llamaban actividades recreativas Puma. Entonces, esas actividades tenían todo tipo de talleres en el que te enseñaban a hacer alebrijes, te enseñaban a jugar ajedrez, te enseñaban a dibujar, y así había un montón de cosas. Y dentro de ellas había un taller de cartomagia, magia con las cartas, ¿no? Con las cartas de póker. Y entonces yo me acerqué a la carpa pues, por curiosidad. Y bueno, creo que como que siempre ese tipo de cosas llaman la atención, a mí me llamó la atención y pues me quedé fascinado y empecé a tomar ese taller y de ahí ya me enganché y así hasta ahora. Eras el niño que llegaba, bueno, yo me imagino, no te imagino de chiquitito llegando con tu truco o con lo que sea que te aprendiste, aunque fuera el único. A ver, ¿qué ves aquí? Haciendo tu truco, ¿no? El único que Sí, te sí, sí. sabías llegando a hacérselo a toda la familia. Y después llegaste a esta carpa y tengo entendido, no he podido ver uno de tus espectáculos en donde mezclas o unes o juegas con contar historias y pones un poco de magia. Sí, ¿Cómo fíjate está que eso? Platica. esto de juntar disciplinas, me ha costado mucho trabajo, o sea, realmente sí ha sido algo complicado. Es algo, cuando empecé a contar cuentos, dije, lo tengo que mezclar. O sea, los cuentos, como que todas estas cosas que parecen tan diferentes, ilusionismo, este, cuentos y ciencia, como que parece así que no se tocan, ¿no? Que una cada está en su círculo y ya. Pero bueno, desde que yo yo soy como ese punto que está en medio, entonces pues yo quiero juntar esos gustos, ¿no? Esas actividades que yo hago de momento por separado, las he querido juntar y me ha costado mucho trabajo porque sí tiene
su complejidad. Hay veces que uno crees que esto y esto juntos van a sumar y el espectáculo o la función en el escenario se va a hacer más grande, ¿no? Pero me he encontrado con que a veces si lo mezclo mal, entonces la gente no percibe la ilusión, ¿no? Como que pierde fuerza el impacto de la sorpresa, o por tratar de poner atención en la ilusión, pierden un poco el hilo de la historia. Entonces, es algo que he estado trabajando y ya ahí tengo mis pequeños así logros. Creo que el más grande es un trabajo colaborativo con un grupo de magos, es un colectivo al que pertenezco que se llama Presto, Magia a la Carta. Y son amigos que conozco desde la universidad y todos ellos tienen una carrera, aparte de ser magos, son o matemáticos o ingenieros en computación. Tengo otro amigo que es biólogo. Entonces, tenemos ese gusto en común por la magia y ya llevamos bastante tiempo juntos. eh, y decidimos juntar un poco esto con un hilo conductor que es una historia, y la historia que ahorita hemos trabajado ya desde hace como 4 años es la del Principito. Entonces hicimos un espectáculo que se llama Le Petit Magicien, que sería como el pequeño mago en francés, y este espectáculo lleva una narración y cada planeta que visita el Principito es un número de magia. Entonces, si recuerdan el libro del Principito, va a visitar a un planeta donde hay un rey. Entonces, en ese planeta el rey hace magia y tiene su número, ¿no? Luego visita al vanidoso y el vanidoso también tiene su propia forma de hacer magia, su propia rutina relacionada con el personaje. Entonces, como que le agarramos muy bien la onda a poder hilar la historia con estos números separados, ¿no? De magia. Y además de eso, tengo por ahí un video que voy a subir a mi canal de YouTube porque todavía estoy trabajando en eso, pero lo que hice fue eh, hacer magia con esponjas, que son unas bolitas de esponja, y son de colores. Entonces, jugando con esas esponjas que aparecen y desaparecen, encontré un cuento muy simple que es pensado en niños, que habla sobre las emociones, específicamente sobre la tristeza. Entonces, logré compaginar ese elemento de magia que es la pelotita con la tristeza, con hablar de la tristeza en una narración. Y, y bueno, o sea, esto no lo he comentado todavía mucho, pero estoy trabajando en una obra, bueno, en un espectáculo, una función que se llama El Rey Coco o el amante con suerte, que es la historia de hadas de toda la vida, donde hay una princesa, hay un príncipe, bueno, o un chico que está pretendiendo a la princesa, y entonces se encuentra con una hada madrina y es una historia de hadas como las de Disney, pero narrada con magia. Va ocurriendo mucha magia en ese espectáculo y es el primer unipersonal que haría como combinando estas dos cosas, porque sí es lo que me ha costado trabajo. Lo del Principito eh, ha sido más fácil, pero porque es una colaboración, o sea, hay un narrador y aparte están los que van haciendo magia en su propio número. Y y luego el otro que hice fue el de la tristeza, pero es un cuento muy, muy breve y aparte es muy sencillo. Entonces, eso me ayudó mucho a poder juntarlos. Pero ahí voy poco a poco juntando esos dos artes.
Sí, entonces estás todavía trabajando como en este unipersonal y Sí, en sí, lo sí. colectivo te has sentido como, pues sí, acompañado, ¿no? Arropado en ideas, en construcción y en que es más fácil también a veces salir, ¿no? Como, Sí, trabajar en ajá, colectivo, tanto en la magia como en los cuentos, ujú. sí me ha ayudado muchísimo. Siento que cuando estás con colegas, siempre existe esta parte de que te hacen ver algo que tú no estabas viendo y que a lo mejor puedes explotar un gesto, una frase, eh, algo dentro de la historia o la forma en la que estás acomodando tus cuentos o la forma en la que describe cierta cuestión, hasta en el vestuario, ¿no? Siempre ese intercambio de ideas enriquece muchísimo y como que igual, por ejemplo, ahora que planeo hacer este unipersonal, aunque va a ser un unipersonal, pues sí planeo mostrárselo a todos mis amigos, ¿no? Y que lo vean y que me den sus, su retroalimentación, porque sí, eso siempre es muy, muy valioso. Sí, que te aconsejen, te digan sus opiniones y ya tú veas Sí. que puedes trabajar más. ¿Qué tipo de público te gusta, con qué tipo de público te gusta estar más contando historias o en escena que te sientes más cómodo? Porque la mayoría trabajamos mucho con niños y niñas, pero también está el público de los jóvenes, de los adolescentes, el público adulto. ¿Cuál ha sido ese público con el que tú te has sentido más conectado o también con el que te ha tocado trabajar más o con el que te cuesta más trabajo? Platícanos. Pues yo más bien empecé como con puros cuentos para adultos, bueno, para jóvenes y adultos. Y por esta cuestión de las historias como un poco turbias, un poco violentas o sangrientas, este, y también hay veces que, o sea, no eran ni violentas ni sangrientas, pero simplemente la complejidad de la historia eh, pues no es para que un niño se ponga a reflexionar sobre esas cosas, ¿no? O sea, son como cosas muy ajenas a su mundo y pues no, como que no es algo a lo que un niño en ese momento le pueda interesar. Eh, Eso fue como con lo que yo empecé y ahora últimamente ya he estado más contando para niños. Entonces, creo que me siento más cómodo con las historias para jóvenes y adultos. Y hay veces que lo que he hecho en esta transición es como contar historias que aparentemente son para niños, pero que tienen o sea, tienen un trasfondo que un adulto puede muy bien entender, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y y bueno, ya de ahí pasar a historias que con los niños yo lo que he descubierto, es que pues es como que divertirse y si tú te diviertes, los niños se divierten. Entonces, también ha sido muy satisfactorio. Últimamente estoy contando con el Trailero Intergaláctico. Tenemos un espectáculo que se llama Cuentos que sí dan miedo, pero es para niños. Entonces, este pues, o sea, esto es secreto, pero no dan tanto miedo. No dan tanto miedo estas historias, pero hacemos como toda esto, o sea, combina un poco esto del terror que me gusta, pero para niños, ¿no? Entonces es mucho juego de, ay, y a ver, que les gustan los monstruos y hacer mucho ese suspenso y al final la historia no es aterradora, ¿no? Y entonces creo que me siento más cómodo con jóvenes y adultos, pero los niños también, los cuentos con niños y las funciones con niños, estoy aprendiendo a disfrutarlas, porque a mí me parecía, desde el inicio me pareció un reto más grande los niños que los adultos. Es súper interesante escucharte porque efectivamente siento que la mayoría se ha enfocado o nos hemos enfocado más porque el trabajo, por ciertas circunstancias y la personalidad, a trabajar con la niñez
Y a mí me parece muy interesante tu trabajo porque creo que va muy enfocado justo como a jóvenes, incluyendo a público adulto, pero más como a jóvenes. Yo siento que chicos de secundaria, de preparatoria, les gusta o se sienten más conectados con las historias que tú cuentas, pero no sé, ya tú nos dirás eh, si tienes por ahí alguna anécdota o algo así, que haya sido una escuela, con este, secundaria, bachillerato, o donde es como has presentado estos espectáculos. Sí, fíjate que con chicos a escuelas secundarias creo que no me ha tocado ir, no recuerdo, pero a prepas sí. Y les he contado estas historias como más sobrenaturales de sangre, vampiros y muerte, entonces les gustan, o sea, les gustan un montón y siento que es como la etapa en la que cada quien va viviendo, ¿no? Y siempre tengamos la edad que tengamos, cuando ya empiezas a decir, que salen las anécdotas sobrenaturales en la familia, ¿no? A ver, y que el tío o la tía empieza a contar, no, es que una vez me pasó, y ya como que sabes que va a ser algo de fantasmas o algo así, y ya estás así poniendo atención, ¿no? Y siento que tal vez los chicos de prepa o de secundaria tal vez ya no conectan tanto con lo fantástico, con la fantasía, ah, un poco por desconocimiento, porque como que creen que va a ser algo muy para niños, o luego están en esa etapa, ¿no? Que dicen, no, todavía ni saben de qué trata, pero dicen, cuentacuentos, es para niños, y todavía ni saben qué les vas a contar, y ya te catalogan como en que es para niños, y están en ese proceso en el que ya no se quieren sentir niños, ¿no? Pero igual les gustan muchas cosas, que a los niños les gustan también. Solamente que si les cambias el enfoque, pues igual les terminas contando algo que les podrías contar a los niños, pero pues no se lo esperaban, ¿no? Que fuera ese giro. Eres ya un experto en público joven. Esto está genial, porque siento que sí falta más como trabajar con ese público. Y es genial escucharte también porque, bueno, eh, efectivamente, ya desde sexto de primaria empiezan a pedir historias de terror, o sea, es como ya empiezan a buscar este tipo de historias. Sí, sí, sí. Yo creo que además sí hay o sea, sí hace falta difusión en este segmento de edad en el que sepas que porque siento que en general una idea, hasta en la literatura, no solo en la narración oral, en la literatura un cuento y como que piensas en Pinocho, no sé, en, en en historias infantiles, ¿no? Pero pues los cuentos pueden ser cuentos que ya tocan temáticas muy adultas, ¿no? Temáticas que sí son eh, o con contenido para adolescentes y adultos por lo fuerte que puede ser, o o por la complejidad, como te decía, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los cuentos de Edgar Queret, no cuento tantas historias de él, pero creo que a los jóvenes les podría gustar mucho. Entonces, sí creo que ahí es como una parte como de la difusión de la literatura, ¿no? Que sepan los chavos que hay historias muy buenas en el formato de cuento tal cual, ¿no? Ujú. Y entonces, hablando de estas historias que te gusta contar, ¿cuál te gustaría contarnos? Piensa en alguna que quieras contar. Sí, yo tengo pensada una de estas que te digo que las cuento a los niños, pero las entienden a la perfección y los grandes también entienden un mensaje diferente un poquito. Bien, adelante. La princesa Gigi, su reino, el cielo africano, tan cerca y tan lejos. Casi puede tocar
las puntas afiladas de las estrellas al extender sus brazos. La princesa puede jugar a las escondidas con el viento. Puede domar a los perros salvajes con su canto y puede hacer que la hierba alta se meza cuando baila. Pero no puede hacer que el agua venga hacia ella, por más que intente llamarla. Es muy temprano. Todavía está oscuro. El sol aún no sale. Gigi, princesa, es hora de levantarse, le dice su madre. Ay, mamá, 5 minutos más. Princesa, levántate ya, por favor. Hay que ir por agua al pozo. Gigi sabe que no puede quedarse a dormir un rato más. Piensa que no podrá ponerse su corona y en su lugar visualiza la enorme olla que cargará sobre su cabeza. Se incorpora, se levanta de la cama, se estira, cierra los ojos por un momento y puede imaginarla a la perfección, al agua, limpia, cristalina. Hace un cuenco con sus manos, la sumerge en el agua, la lleva a su boca y nada. Garganta seca, labios secos. Su madre y la princesa toman la enorme olla y emprenden un largo viaje lleno de canciones. Los kilómetros les brindan espacio para bailar. Después de caminar por un largo rato, descansan bajo la sombra de un enorme árbol de karité. Toman algunas nueces para recuperar energías. No pueden quedarse ahí mucho tiempo. El viaje continúa. La danza sigue. Mamá, ¿ya vamos a llegar? Ya pronto, princesa, ya pronto. Mamá, ya vamos a llegar. Pronto. Sigue caminando. Y de pronto escucha el correr del agua, la risa de los niños, la charla de las mujeres. Ya llegaron al pozo y hay una enorme fila para tomar agua del pozo. Su madre hace fila mientras la princesa juega con los otros niños. El tiempo se le va volando. Gigi, es nuestro turno. Llenan sus recipientes con un agua del color de la tierra y los ponen sobre su cabeza. Es hora de regresar a casa. Esta vez su danza se convierte en un caminar cadencioso. Gigi siente que esa agua en ese recipiente es tan pesado como la sed que siente. Sus brazos, sus piernas se acalambran, le duele la espalda. Por fin llegan a casa. Van a usar esa agua para preparar la comida, para lavar la ropa, pero antes de comer van a esperar a su papá a que llegue del campo. Y cuando por fin llega, abraza a la princesa y la carga. Mi princesa, llegaste con el agua. La familia comparte agua y comida. Y en la tarde, la princesa sale a jugar. Se esconde del viento. Le canta a los perros salvajes. Baila con la hierba alta. Su madre le guarda el último vaso de agua. Bebe, mi princesa. Duerme, mi princesa. Que mañana hay que ir por agua al pozo. La princesa Gigi está a punto de dormir y de pronto, entre sueños
entre estar despierta y dormida, le pregunta a su madre: Mamá, ¿dónde está nuestra agua? Mamá, ¿por qué nuestra agua no es limpia y transparente? Duerme, mi princesa, descansa, mi princesa. Algún día, algún día. La princesa Gigi, su reino, el cielo africano, la tierra polvorienta. Y algún día, el agua que fluye, limpia y transparente. Este cuento se llama La princesa del agua y es de una autora que se llama Susan Verne. Entonces, no es precisamente para niños. Sí, Y sí, porque se los sí, cuenta a los niños. claro, claro, y está bien porque mm, es importante pues las realidades y conocerlas, no importa la edad que tengamos, pues es lo que estamos viviendo o lo que se vive en otros lugares o en algún lugar cercano a donde yo estoy, porque aparentemente es en África, pero puede ser en cualquier. Aparentemente, sí, Ajá, pero y es un problema que está, aunque parezca que se está arreglando, a veces uno no sabe si sí se está arreglando o está empeorando, ¿no? O ujú, mientras se arregla en algunas partes, en otras partes donde sí había agua, ahora ya no hay, sí. entonces sí es un problema muy grave y tiene que ver, ¿no? Bueno, ya un adulto puede reflexionar un poco y pensar que pues tiene que ver con eh, muchas implicaciones que ha tenido el ser humano en la naturaleza. Sí, las también, ¿no? Reflexionar sobre muchas cosas, como mencionas tú, sobre las desigualdades, sobre muchas situaciones, ¿no? Em, y entonces, con este cuento, que lo que tú nos platicabas al principio, este interés de hablar del medio ambiente, Sí, del respeto a los animales o del cuidado a la naturaleza, eh, como dialogar con, ¿no? Es como sí, una invitación a este diálogo con la naturaleza, con lo que nos rodea. sí, sí. Y fíjate que en general en estas historias eh, no me gusta, hay algo en divulgación de la ciencia, que te digo que he estado metido también en esos temas. Hay algo que le llaman la clase disfrazada, donde hay muchas formas de contar una historia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita me viene a la mente esas historias tipo cómic, donde de repente se supone que son dibujos, es para niños, y te vienen textos así larguísimos hablándote de algún tema ambiental, ¿no? Y así, ¿a qué niño después de la primera página va a seguir leyendo esa historia, ¿no? Y a mí en las historias no me gusta tanto como, a ver, y ahora, a ver, ustedes, ¿qué se les ocurre para cuidar el agua? O sea, prefiero dejarlo ahí, o sea, en lo lúdico y sé que algo se va a quedar, ¿no? Algo se queda ahí en la cabeza, las historias, eh, los cuentos, creo que tienen esa propiedad como de, si te atrapó, esa historia se va a quedar en tu cabeza como ahí, como haciendo eco. Y creo que eso es lo que busco. Sí, claro, no se trata de la moraleja y te la explico y vamos a Ajá, reflexionar y no, 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 es justo eso, ¿no? Las imágenes se quedan. sí, exacto. Cada quien, cuando escucha un cuento, hay una imagen que se le queda más que otra por su historia de vida, lo que sea, lo que traiga, y eso es lo que va a estar llevándose de la historia, ¿no? Entonces, cada quien tiene su bagaje para entender o para llevarse lo que tenga que llevarse de una historia. Me hace pensar también en cómo subestimamos las edades, ¿no? Y decimos, a lo mejor no, no es para niños, no va a entender, y resulta que Que sí,
impresionante. Eh, yo tengo una obra de teatro que toca la temática de la violencia de género y es muy fuerte. Y en alguna ocasión el público que llegó eran niños de sexto de primaria. Y recuerdo que la reacción de todos los adultos alrededor fue como, corten la obra, quítenla porque este, no sabemos qué van a reaccionar. Y al final, la obra está pensada para que sí haya un diálogo final, porque ellos deciden parte de la historia. Entonces Claro. preguntamos al público, eh, y, y recuerdo cómo los niños con toda calma, esa mujer debe de irse porque está siendo maltratada, no puede permitir esto, tendría que irse, al final es que se vaya, ¿no? Con una calma, esto tiene que ser así, punto, ¿no? Pero todos alrededor era como, no, no está pensada para ellos, es para mujeres, es para adultos, es para que, ¿no? Entonces sí, me hizo recordar como todas las historias nos dicen, es una historia para adultos y la escucha un bebé y el bebé escucha tu voz Ujú. y eso se va a llevar. No, no exactamente la historia, pero va a escuchar el y eso lo va a tomar. Entonces cada uno toma lo que tiene que tomar de las historias. Em, me Sí, encanta, sí, sí. me encanta escucharte y me gustaría que nos compartieras eh, cómo ha sido este trabajo que mencionas de divulgación de la ciencia y también este proyecto de la beca que tuviste. Ujú. Estos cuentos estaban, ¿cuál era el objetivo, el propósito, del proyecto que obtuviste con la beca? Sí, bueno, el proyecto cuando lo metí a la beca, le puse los otros habitantes, porque los otros habitantes para mí son todos los seres vivos que siguen existiendo aquí al ladito nuestro y que a veces como que se nos olvida que están ahí, ¿no? Nos sentimos luego tan importantes que como que los damos por hecho y ya, ¿no? Pero incluso aquí en la ciudad, pues hay un montón de diversidad de seres. Entonces mi proyecto era como contar esas historias de estos seres que pues no tienen voz, ¿no? Darles un poco de proyección, darles un poco de voz. Y hay algo muy interesante en las historias sobre seres vivos, eh, que en lo que estuve indagando, investigando, eh, vi que hay algo a lo que le llaman diversidad biocultural, ¿no? Que tiene que ver con estas memorias de la gente. Entonces, hay algo que cuando tú lo dejas de nombrar, como que deja de existir, pareciera, ¿no? Entonces, cuando la gente cuenta historias y si estas historias eh, las recuerda, ¿no? En esa memoria como colectiva, en esa memoria colectiva, y los nombres que salen en estas historias son sobre un jaguar, sobre un colibrí, entonces estos seres adquieren otra importancia, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, es un poco eso, como que nombrarlos para preservarlos, para que no se nos olvide que ahí existe, que aquí están un montón de seres y además, bueno, pues por fortuna y también es una fortuna y a la vez es una responsabilidad. México tiene muchos de los primeros lugares en diversidad de serpientes, en diversidad de aves, o sea, México tiene un gran cúmulo de seres vivos que pues están deteriorando. Entonces, eh, mi idea fue esa, como que si o sea, que si a lo mejor yo no estoy, porque luego entro en ese conflicto, ¿no? Con mi carrera de biólogo, que a lo mejor yo no estoy eh, yendo a trabajar todos los días a una reserva ecológica y tomo mediciones y tomo datos de los seres vivos que ahí hay
o trabajo para una ONG en la que se busca preservar un bosque, o sea, esa labor la hacen muchos colegas y entonces como que yo para tratar de aportar algo, fue como que, bueno, o sea, yo puedo hablarle a la gente de que estos seres existen, ¿no? Y y el proyecto va de eso, que me resultó muy complicado por un montón de cosas. Primero porque, bueno, el planteamiento pues se oye bonito y todo, pero cuando empecé a buscar historias, me di cuenta que una parte dentro del trabajo de un narrador oral, que pareciera que es como que, bueno, eso es eh, el trabajo de mesa y luego está todo lo escénico y como que eso le damos más peso, ¿no? A lo escénico, la corporalidad, de la proyección, todo eso. Pero o sea, para tener un proyecto, para armar una función y seleccionar los cuentos y esta búsqueda de historias es también un trabajo enorme, ¿no? O sea, un poco como un arqueólogo que va buscando así desenterrar alguna pieza que dices, esto es muy valioso, lo voy a rescatar, lo voy a desenterrar y se lo voy a mostrar al mundo, ¿no? Entonces, hay historias de tradición oral, como la del colibrí que encontré, que me quedaba perfecta para este proyecto, pero también encontraba muchas historias de animales que son animales domésticos, por ejemplo, ¿no? O que en la historia hay un animal, pero ni es el protagonista, solo lo mencionan como parte del entorno y pues no tiene relevancia, ¿no? Entonces, también bueno, hubo ahí un trabajo como de adaptación de otras narraciones que encontré, que no eran tal cual cuentos, pero que dije, bueno, encontré un trabajo de una anécdota de un biólogo también, que escribe, pero escribió una anécdota sobre su entrada a una cueva y ver los murciélagos y saber de ellos y todo eso. Entonces, estuvo muy padre cuando la leí y dije, bueno, pero no le voy a quitar todas estas cosas técnicas, todas estas cosas como súper explicativas y voy a dejar esta parte de la sorpresa de entrar a una cueva y encontrarte con un montón de criaturas que uno no se imagina que allí viven, ¿no? Entonces, fui como haciendo eso y al final junté 5 historias que están en el canal de YouTube que se llama Biodiversidad a través de los cuentos. Son historias sobre un lirio acuático, está la historia del colibrí, la leyenda maya, está este, una historia muy parecida a la de la princesa del agua, pero es sobre un niño que se encuentra con el dios del agua. Entonces, es similar. Este, Está la historia ya no me acuerdo cuál es la otra, pero bueno, sobre un maguey, sobre una niña y un maguey. Entonces, encontré esas historias, me tomó bastante tiempo y al final fueron como poquitas, bueno, yo sentí que fueron poquitas, y y creo que bueno, y ahorita todavía, o sea, como que ese proyecto le he dado seguimiento. Sigo buscando historias de animales, de aves, de árboles, de insectos, y si veo que me funcionan, pues las recupero. Pero sí, es una labor muy grande, todo eso que está antes de ya la parte escénica. Ujú. Sí, efectivamente esta búsqueda es una investigación y elegir y qué queda, cuál, ¿no? Y como toda esta información, como tú dices, pasarlo a lo escénico y creo que te tocó pasarlo al escénico en video. Sí, 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 porque me tocó o sea, me anuncian que gané la beca y estoy súper contento. Y
cuando ya empieza a correr las fechas del proyecto, viene la pandemia y todo lo tengo que hacer desde casa. Y y pues desde una pantalla, y bueno, eso ya es, lo digital es todo un tema. César Rincón escribió un libro sobre Ujú. la virtualidad en la narración. Todavía no lo leo, pero ya me lo compré, porque sí, yo viví todo eso, ¿no? Y lo viví de una manera como que siento que algunos decían como, bueno, a lo mejor le entro, a lo mejor no, pero yo dije, o sea, tengo que mandar mi evidencia, No, o sea, ya tengo, no tenías opción. sí, no tenía opción. Y sí, y me pasó un poco como lo que decía con la magia, o sea, creo que en lo particular, creo que la parte, de video es una disciplina por sí misma, o sea, creo que también es como todavía hay un terreno fértil por explorar toda la área de la virtualidad, ¿no? Yo veo muchos chicos muy jóvenes que están en redes sociales, en TikTok sobre todo, y que dicen, a ver, esto es story time, ¿no? Y te cuentan, más que un cuento, pues es una historia de alguna anécdota, pero es una narración, ¿eh? O sea, es una narración tal cual, y ya, hay veces que te dejan picado con el chisme y te dicen, like para parte 2 y ahí vas, o sea, te quedas picado y ahí vas buscando la parte 2 del TikTok y pienso, estos chicos tienen mucho potencial para ser narradores de cuentos. Sí, es otra materia completamente, o sea, cómo Ujú. cuentas una historia en tan poco tiempo y además dejas picada a la gente para que quiera seguir escuchándola. Sí, es Exacto. Sí, sí, definitivamente sí. Tienen mucho potencial esos chicos y siento que podemos aprender de ellos y a la vez sí siento que es otra cosa. O sea, siento que sí es otro camino muy distinto al que estamos acostumbrados a andar, ¿no? así es. Bueno, pues nos tocó ni modo tener que hacer videos y pues era el trabajo, la beca, lo que no teníamos que entregar. Entonces, bueno, pues ahora vamos a cerrar. Me gustaría que tú dijeras algo, lo que quisieras, con lo que quisieras cerrar y pues que nos repitas tus redes sociales porque una de las cosas que yo digo, bueno, te tocó tu proyecto y tuviste que hacer lograr en video. Por un lado, pues no estuvo tan bien, ¿no? Aunque Ujú. fuera así, pero por otro lado, gracias a eso, supongo que hay un lugar a donde podemos ir a ver estos videos. Sí, sí, sí. Entonces, Este, compártenos esa información. pues mira, actualmente ya trato de subir más contenido. A partir de todo esto, ¿no? También ya trato de estar más presente en las redes. Eh, Tengo la intención de unificarlas porque ahorita se las voy a decir, pero si ven ese video después, ya a lo mejor tiene otro nombre, también se los voy a decir. Miren, en YouTube estoy como biodiversidad a través de los cuentos. Entonces, ahorita me encuentran así. Mi intención es usar ese mismo canal de YouTube porque ya tengo algunos seguidores, este, para subir mis otros cuentos que no tienen que ver exactamente con el proyecto del Fonca. O sea, subir este cuento que les digo que hago magia, que hablo de la tristeza. Ese cuento, lo tengo en video y lo trabajé mucho, entonces lo voy a subir ahí y otras historias, ¿no? Que no tienen que ver y más bien lo voy en el mismo canal, voy a hacer listas de reproducción sobre los temas que son los otros habitantes, que es de cuidado de los seres vivos o de ciencia o de terror incluso, ¿no? Les digo que son como mis cosas favoritas. Este, en Instagram estoy como @magonauta. Y ahí en Instagram van a encontrar sobre todo, pues, fotos de las funciones que he tenido y ahí subo en las historias de Instagram, subo todos los carteles de mis próximas funciones. Entonces, si quieren saber como dónde me voy a presentar, en Instagram. Y estoy como @magonauta. Luego, en TikTok
estoy como Cuentos Vivientes, @cuentosvivientes. Y ahí he planeado subir puras minificciones. Solo he subido una, pero bueno, también ahí poco a poco voy a ir subiendo más. Y y bueno, quiero homogeneizar mis redes a @cuentos vivientes, así todas, YouTube, Instagram, tal. Entonces, ahorita las van a encontrar como les acabo de decir, pero si ven este video después y no las encuentran, búsquenlo como @cuentos vivientes, todo, el YouTube, el Instagram, todo. Que ya me han dicho como, oye, pero todas tus redes son diferentes, no puedes ponerles el mismo nombre. Sí, ya les voy a poner el mismo nombre. Es parte de aprender lo Sí. de, lo de las redes. Entonces ya saben, cuentos vivientes, Magonauta por ahora, biodiversidad a través de los cuentos, pero cuentos vivientes, ahí estará Cuentos próximamente vivientes. Ajá. circulando. Muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, este espacio, y esperemos que quien vea la entrevista pues también disfrute escuchar tu experiencia, tu compromiso con los cuentos, porque creo que es una de las cosas que yo veo en ti, que es, sea la magia, sea la narración, hay un compromiso de tu parte por hacerlo. Como dices tú, no sabes cómo va pasando, pero llega un momento en donde ya es parte de ti y lo haces de una manera muy profesional, muy comprometido, muy entregado, y eso se agradece. Es algo, eh, pues, bello verlo, ¿no? En los colegas, en los compañeros, en las compañeras eh, que nos dedicamos a esto. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Ya, nos vamos. No, pues muchas gracias por la entrevista y sí, yo creo que, aunque como les decía al principio, parece que todas estas son como artes y son las cosas que me llaman la atención, ¿no? Este tipo de artes que son como fuera de lo formal, pero no por eso, o sea, uno tiene que cuidar bien su arte, ver en qué cosas siente que puede mejorar y hay una infinidad de talleres, ¿no? Aunque no hay una educación formal como narrador, o sea, me refiero, no hay una universidad, una licenciatura, pero hay infinidad de talleres que nos ayudan a nuestra labor. Ahí tienen CU Voz, que tiene muy buenos talleres para la proyección de voz. El Teatro Helénico, en sus redes sociales tienen también cursos online de un montón que un montón de cosas que pueden ser herramientas para nuestra labor. Entonces, pues para los que apenas empiezan o los que ya llevan rato, igual, yo les recomiendo eso, o sea, como nunca dejar de actualizarse, de ponerse retos y tratar de salir de la zona de confort. Yo ahorita estoy contando para niños cuando siempre he contado para grandes. Gracias, Jackie. Pues gracias por haber estado en Entre Contadas. Nos vemos en otra entrevista, por ahí nos encontramos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio de la Red de Narradoras México, Entre Contadas. Red de Narradoras México.